El Señor les bendiga. Para nosotros siempre es un privilegio predicar la palabra de Dios. Vayan conmigo a Primera de Pedro 4, 10 y 11. La lectura que el pastor Castillo leyó. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Voy a tener una pequeña serie sobre los dones espirituales, como una manera de nosotros poner en ejercicio los dones que tenemos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Padre Celestial, henos aquí delante de ti, reconociendo que tú eres el único que tiene que recibir la gloria, la honra y la alabanza. Que el Cordero, a ti que estás sentado en el trono, y el Cordero sea la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ayúdanos, Padre Celestial, a que todo lo que hagamos, todo lo que salga de nuestros labios y a la vez también de todo lo que ejecutemos durante esta semana y a la vez durante todo lo que hagamos aquí en tu iglesia, nosotros pongamos en alto tu nombre, pongamos la fama de Cristo en alto, la fama tuya, oh Señor, en medio de las personas con lo que hacemos. Y ayúdanos sobre todo a reconocer nuestros dones y talentos y a ponerlos en utilidad para la gloria tuya. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos y te damos gracias. Amén. Todos nosotros, en alguna que otra forma, hemos escuchado acerca de los partidos de béisbol o de cualquier otro equipo determinado. Ya al día 13 de octubre, prepárense con la electricidad, tenemos el inicio del béisbol de la capital, de la República Dominicana. Eso quiere decir que va a haber 9 jugadores en cada uno del terreno por equipo, donde vamos a tener el espectáculo de los jonrones, de los batazos. Algunos también que nos gusta la serie de las grandes ligas, vemos que se está acercando ya el tiempo donde van a entrar ya en la recta semifinal. Ya hay algunos que están en la cuerda floja para salir y quedar. Y en medio de todos esos, nosotros normalmente, ya sea en el béisbol, que son 9 jugadores en el terreno, en el fútbol o soccer, que son aproximadamente 11 jugadores que trabajan en el terreno, y en el voleibol, que son aproximadamente entre 6 jugadoras o jugadores. En cada uno de esos, ya sea el que a usted le guste o no le guste la pelota, o no le guste el fútbol, o no le guste el voleibol, nosotros vemos que vamos a un estadio, vamos a un lugar donde se hace ese tipo de cosas. Ya cada uno lleva, y a veces hay en esos, por ejemplo, en el estadio Quisqueya, cualquiera de los estadios que usted vaya, venden hot dogs, venden todo tipo de refrescos y bebidas, que usted puede ir para allá. Y cada uno de nosotros sabemos que son los 9 jugadores que tienen que, junto con el manager, tratar de hacer ganar el juego. El dominicano sabe de todo.
y él habla y opina acerca de todo. Es decir, que fácilmente usted puede ver en el estadio una jugada y le hicieron A o ese. El umpire no debió decir eso, o el manager no debió haber traído a ese jugador. Cada uno de nosotros vemos gente opinando. ¿A qué viene eso? Que la mayoría de la gente, y es así, va a ir a ver a un estadio, va a ir a ver un espectáculo, va a ir a ver una jugada, a ver cómo va su equipo, a animarle, o sea, lo que. Pero al final, yo no soy ni el que voy a batear, yo no soy ni el que voy a jugar, yo no soy el que voy a hacer nada de eso. Y casi siempre como dominicano voy a opinar. Cuidado si usted, hay algunos que son tan furibundos y fanáticos que hasta apuestan en medio de ese lugar de que el fulano va a dar un batazo o algo así. Y ahí después en los propios estadios cuando sale la burla por la persona que perdió en ese lugar. Hay un grupo, yo no voy a decir quiénes son, que usted no lo puede atacar mucho, porque fácilmente le hacen un lío. Y hubo un equipo que visitó esa zona y ese día en los finales tuvo que salir escoltado con policías. O sea, no es fácil en medio de todo ese espectáculo uno ver eso. Pero somos solo espectadores. Vamos a ese lugar a opinar y de ahí salimos enojados, alegres o lo que sea de lo que ha pasado. Déjame decirte que la iglesia no es eso. Pero hay muchos que piensan que es eso. Y es lo que no queremos decirte. En medio de todo eso, Dios dice que la iglesia no debe ser así, sino que todos participemos con nuestros dones y talentos. Y aquí nosotros vemos lo que el apóstol Pedro estaba hablando. El apóstol Pedro escribió una carta a cristianos dispersos que se encontraban en Asia Menor y que eran perseguidos y sufrían por causa de su fe. Aparece en el capítulo 1 cuando él les dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esas personas eran elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es a ese grupo que él está escribiéndole. Personas como tú y yo que tenemos el día a día, que estamos siendo atacados, ellos estaban siendo perseguidos y tenían que saber qué debemos hacer, cómo debemos responder ante lo que está pasando. Y una de las cosas que él les menciona es que ustedes tienen que ejercer sus dones y talentos en el área de la iglesia y en última instancia a otras personas. Y aquí vamos a ver 3 principios que nos va a dar en esta noche de lo que significan nuestros dones y qué hacer con ellos. En primer lugar, el pasaje del día de hoy nos dice acerca de la recepción de los dones, o sea, acerca de quiénes son los que recibieron los dones. La Biblia dice que cada uno recibió al menos un don. Y eso nos hace de que si aquí hay cerca de 30 o 40 personas, quiere decir que Dios entiende y dio a cerca de 30 personas, cada uno al menos un don. Y eso quita por completo el tiempo, el sentido del espectáculo estilo Hillsong o cualquier tipo de cosa, de lo que signifique una iglesia. Usted vino aquí y vino a escuchar la prédica de la palabra. Nos gozamos, por ejemplo, en la mañana en la escuela dominical, nos gozamos en la prédica de la mañana. Y qué bueno, el Señor nos visitó. Pero, ¿qué pasó con el don que tú recibiste y que Dios te ha dado para desarrollar en ese día, cuando la iglesia estaba reunida y cuando la iglesia se esparció? Dice el versículo 10. Cada uno. ¿Y qué quiere decir cada uno? Cada uno. O sea,
No hay excepción. Cada persona, cada hijo de Dios, cada persona bautizada por el Espíritu Santo, cada uno de ellos hecha nuevo nacimiento, habiendo nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios, cada uno tiene según el don que ha recibido. Y Él no dice si hay alguna persona que ha recibido un don. No, Él lo asume claramente, como la palabra lo menciona en varios lugares, que cada uno ha recibido al menos un don. Y en medio de eso, MacArthur dice, un don espiritual es una habilidad sobrenatural que Dios concede por su gracia a cada creyente y por medio de la cual el Espíritu Santo ministra al cuerpo de Cristo. La palabra griega don es carisma. Destaca el aspecto gratuito del don. Eso es como un regalo, un caris, una gracia. Un don espiritual no puede ganarse, no puede buscarse, no puede trabajarse. Solo tiene que ser recibido mediante la gracia de Dios. Cuando Dios te atrajo hacia Él, Él te regeneró y su Espíritu te otorgó un don. Eso aparece en la palabra de Dios en diversos lugares. Uno de ellos, vamos a 1 Corintios capítulo 12, y ahí vamos a leer los versículos 4, 7, 11 y 18. Primer epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 12. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, son muchos los dones que hay, pero el Espíritu es el mismo. Él fue el que otorgó eso, por eso Él es el mismo, Él es el dueño, Él es quien controla eso. Versículo 7, pero a cada uno, otra vez la palabra, cada uno de los cristianos le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho del cuerpo. Ningún don, oiga bien, ningún don está dado para uno solo y para que se lo haga uno solo, sino, como vamos a ver, cada quien tiene un don específico recibido. Entonces el versículo número 11 dice: pero todas estas cosas, o sea, de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es que decide cuál don es el que vas a tener? Según este pasaje, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que dijo: le voy a dar a Luis David tal don. Luis David no puede decir ahora, espérate, no, ese no. ¿Y por qué no el de otro? Este es mejor, mira, el hermano fulano tiene tal don, ese que me gusta. No. Es el Espíritu Santo, de manera soberana, que tan pronto te regeneró, te dio ese don. Ahora, como queremos específicamente recordar, estamos hablando de un don, y un don es una habilidad sobrenatural. Eso quiere decir, hay personas que usamos mal el término don. Por ejemplo, hay gente que son unos virtuosos con la música. ¡Wow! Hay gente que toca, que usted... Y a veces decimos, esa persona tiene un don. No, esa persona lo que tiene es un talento, según la palabra de Dios. El don está muy especificado y nosotros podemos verlo en cuáles los dones adecuados. Es decir, que a veces nosotros decimos de alguien, por ejemplo, yo digo acerca de Doña Santa, mi suegra que no está aquí, que esa mujer tiene unas manos que a lo que le pone las manos, Dios se lo bendiga. Y entonces hay gente que dice, esa persona tiene un don en sus manos. No, esa persona tiene una habilidad o un talento, pero el don solamente es una habilidad sobrenatural. Posiblemente el Espíritu Santo despierte en base a una habilidad que Él le había dado a una persona, un don específico, y en base a eso entonces esa persona puede predicar o puede hacer lo que Dios quiere para hacerlo. Así que si tú te llevaste si te vas a llevar esto de aquí, recuerda esto: tú tienes
un don que Dios te ha dado y, como vamos a ver próximo, Él espera que tú lo estés utilizando. Es decir, que si en base a eso, como dice el versículo 18 de Corintios 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Fue Dios el que decidió la manera que se iba a hacer. Es decir, que en medio de estas, para que no lo pienses, ¿cuántas gentes intervienen aquí delante en cada culto? Qué sé yo, diría 4 o 5. Pero eso no es para nada el desarrollo de los dones. Aquí hay solamente algunas partes visibles, quizás el que predica, quizás el que exhorta por medio de los signos, por algún tipo de cosas, después más nadie. Entonces ya no hay ningún otro desarrollo de dones aquí en la iglesia. No, Dios no está esperando eso. Y en la base de la membresía de 80, y los otros 70 y pico. Entonces, como dice MacArthur, las categorías de dones espirituales se presentan en Romanos 12, 3 al 8, no lo vamos a ver, 1 Corintios 12, 4 al 10. Cada creyente tiene un don específico, frecuentemente es una combinación de varias categorías de dones mezclados juntos de manera única para cada cristiano. Eso quiere decir que la mayoría de las veces cada uno de nosotros tiene más de un don. ¿Y cuáles son los tipos o la clasificación de los dones en base a eso? Estamos hablando de los dones permanentes. De esos dones permanentes hay una clasificación de hablar, o los dones verbales. Son los dones que se utilizan de manera que hablamos. Se necesita que la persona hable, y entre ellos, lo vamos a ver en otro mensaje más detalladamente, están el de profecía, el de conocimiento, el de sabiduría, el de enseñanza y el de exhortación. ¿Cuáles de esos dones tenemos aquí en la iglesia? Debería ser todos, pero de todas maneras, piénsalo. Estoy hace rato, quizás podemos conocer algunos 2 o 3 hermanos de exhortación. Quizás me hace falta mucho ver el hermano de sabiduría para yo acercarme donde él. Pero tiene que haberlo. Entonces, en base a eso, esos son los dones verbales. Ahora, hay dones como dice el pasaje aquí, el versículo 11, la primera parte de Primera de Pedro 4, versículo 11. Si alguno habla, esos son los dones de habla o los dones verbales, que hable conforme a las palabras de Dios. Él está pensando que la persona que tiene el don del habla, el don unido con eso de los que yo les mencioné, esa persona que hable, pero no que hable lo que le... Ay, a mí lo que me pasó era, anoche yo me soñé. No es eso, que hable las palabras de Dios. Entonces, el que dice el versículo 11, si alguno ministra, eso es la palabra sirve, como diáconos, así, esa es la misma palabra, que si alguno sirve, que sirve o ministre. Por eso el ministrar no es solamente de los pastores. El ministrar es del don de la persona que tiene, por ejemplo, en el caso del servicio, y en esta cosa él está sirviendo, para que tiene que ministrar conforme al poder que Dios le está dando. Entonces, si nosotros nos vemos en el don de servicio o de ministración, aparecen los no verbales. Y hay unos dones que yo estoy interesantísimo de ver aquí, buscarlos en la iglesia.
Hay personas que tienen el don de liderazgo, pero el don de liderazgo espiritual. No es el don que están imponiendo su criterio. No es el don del que quiere controlar a la otra persona. No es el don del que quiere hablar más duro para que el otro se calle. Ese no es el don que está hablando el Espíritu. Yo estoy interesado en gran estima del que tiene el don de ayuda, del que tiene el don de generosidad, del don de misericordia, el don de fe y el don de discernimiento. Por si acaso, le doy yo siempre he dicho que el don de fe, que alguna vez le llaman el don de oración, la hermana Santa tiene ese don. Usted tiene que, si no lo sabía, usted tiene que hacerlo, porque hay que buscar al hermano que tiene el don de fe e irle corriendo a donde él a pedirle motivo de oración. Y entonces, en base a eso, cada uno de esos dones, los cristianos tenemos que hacerlo. El asunto es que el que tiene el don, esa persona está más capacitada por el Espíritu Santo para desarrollar y echar hacia adelante. Es por eso que usted ve que hay hermanos con una tendencia hacia la misericordia y ven a otros hermanos con una tendencia hacia otra área. Y algunos sería algo enormemente mal que el que tiene el don o el área en un solo lugar piense que porque los otros no tienen esa habilidad, así en gran, son menos. Pero también sería mal pensar que el otro grupo, porque ellos no tienen eso desarrollado, la otra persona está mal. Las dos son dos posiciones erróneas, porque eso lo hace uno y el mismo Espíritu. Eso es lo que dice la Biblia. Así que, entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el tuyo? El Espíritu te dio uno o varios de estos. Posiblemente la persona que tiene misericordia también tiene la habilidad de exhortación, posiblemente. Es que están muy unidos. Y fíjense cómo uno en el de servicio se une con uno de hablar. Así que hay que pensar cuál sería o cuáles serían los dones que Dios me ha dado. El Espíritu te dio uno o varios. El caso del que va muy unido a mi segundo punto, que para entrar en relación, es el juego de pasando la pelota. ¿Cuántos de ustedes jugaron a ese juego? Había una silla o lo que sea, ya sea en fila o cuando usted quiera, y se cantaba una canción o se ponía una música. Algunos de los cantábamos algún corito cristiano, como usted quiera ponerlo. El caso era, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era lo que uno tenía por objetivo por hacerlo? Era tratar de pasar lo más rápido posible la pelota, porque si se detenía la música o si se detenía la canción, ¿qué iba a pasar? Te quedabas con la pelota en la mano. Eso va unido a mi segundo punto. Lo que Dios espera es que tú pases la pelota y no que te quedes con ella. Segundo punto, el ejercicio de los dones. O sea, Dios espera que tú utilices tus dones en vista de lo que tú eres. Vimos en primer lugar la recepción de los dones, que tú tienes uno o más dones. En segundo lugar vemos que el ejercicio de los dones, que Dios utiliza tus dones en vista de lo que eres. Vamos al versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Cada uno, ya dijimos cada uno, según el don que ha recibido. Dijimos que ya cada uno lo recibió, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo principal? Como si fuera en base a una orden, un imperativo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es esa palabra ahí? Ministrelo. En la Biblia de las Américas dice, úselo. Úselo. Eso es lo que Dios espera. Dios te pasó la pelota para que tú estés moviendo la pelota y no espera para nada que tú te quedes con la pelota en la mano.
Hay muchos, yo no sé, la maldad es grande, los muchachos, que se quedaban con la pelota en la mano a propósito y sonaba la música y yo, pero fulano, pásalo. Y cuando ya él sabía que iba a detenerse o casi se detenía, eso no se le hace a nadie. Sabemos que ustedes son de buena, ¿verdad? Y no lo hacen. Pero uno veía todo ese tipo de cosas y toda esa maldad. Pero eso no es lo que Dios está esperando. Te vas a quedar con la pelota en la mano, te la dio. Y tú ni te va ni te viene, te sientas ahí en ese banco hasta pesado algunas veces, salvo los que tienen niños y cosas así, yo me quedo mirando para allá atrás y siempre pienso que como los estudiantes universitarios me entienden, los electrones que están en la periferia son los que inmediatamente se van a ir en la unión con otros electrones. Es decir, que los que están allá lejos no van a prestarle atención al culto, los que menos están en eso. Es decir, que la idea es que Dios espera que tú estés con tus dones envueltos en medio de todo eso y en la iglesia ejercitando tus dones. De hecho, ningún don tiene sentido tratando de ejercerlo hacia uno mismo. Porque como el de profecía, yo no me estoy predicando a mí mismo. Hay un anuncio que todos nosotros lo leímos, de una mamá que estaba usando violencia con su propia hija y aparecía ahí como hablándose al espejo y al final decía, tú me entiendes, ¿no, verdad? Ok, eso debe ser pero el don de profecía no está para uno estarse profetizando uno mismo, es para estarse predicando a otras personas diciendo las palabras de Dios. Aquí tenemos también el de ayuda y de generosidad y de misericordia. Uno no se lo está haciendo a uno mismo. La idea es que lo esté haciendo para beneficio del cuerpo. Estos dones tú los recibiste y Dios espera que tú lo estés dando a la iglesia. Así que son para el cuerpo de Cristo, principalmente. Y yo te los ruego, no me los robes, por favor. No me los robes con tu ausencia en los cultos. Tratemos de pensar en una persona que es como el cuerpo de Cristo y es la pierna izquierda. Y esa persona tiene un don que puede utilizar y que debe utilizar en medio de los dones de la iglesia. Pero esa persona piensa que yo o no soy muy importante, o hay otro hermano que tiene eso, o solamente, total, si yo falto nadie se va a dar cuenta. ¿Qué va a pasar con el don y el talento como si fuera esa pierna de la iglesia? ¿La iglesia sigue caminando? Sigue caminando, pero coja. Es como los que jugaron trucano, yo no sé, así. Cuando tú faltas, cuando tú no desarrollas tus dones, me estás robando la oportunidad de yo caminar como un cuerpo aquí en la iglesia. Entonces, esas partes de los dones es para beneficio del cuerpo, me pertenecen como parte del cuerpo y los míos son para ti. Dios los diseñó para beneficiar el cuerpo, para otros, como enfatiza Kistemaker. Entonces, los dones deben ser usados para beneficio recíproco dentro de la comunidad y en consonancia con el propósito y el designio de Dios. Entonces, la idea es que, como vamos a ver más brevemente, al hacerlo, me ayudo yo y ayudo al cuerpo de Cristo. Cristo está esperando eso. Hay gente, más en estos días, que estamos viviendo en una burbuja. Todo es nuestro mundo, todos son nuestros planes, todo es nuestra... Yo siempre lo he dicho y estamos prontos para pensar alrededor de eso. Yo no puedo considerar a una persona como un verdadero miembro, salvo excepciones, salud, a una persona que
apenas se aparece una sola vez en un horario del culto determinado, y a veces no vuelve a aparecerse sino 15 días más tarde o 30 días. ¿Cómo yo puedo pensar que esa persona forma parte del cuerpo de Cristo y que me está ayudando a ministrar con los dones y talentos? Entonces, como dice Spurgeon, comentando Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, pero el que se saciare, él también será saciado. Y dice Spurgeon, se nos enseña aquí la gran lección que para obtener es necesario dar, para acumular debemos esparcir, para ser felices debemos hacer felices a otros, y para llegar a ser espiritualmente vigorosos tenemos que buscar el bien espiritual de los demás. Regando a otros, nos regamos a nosotros mismos. ¿En qué manera? Nuestros esfuerzos sacan a la luz los talentos para que sean de utilidad. Nosotros tenemos capacidades y facultades latentes que se manifiestan con la actividad. Nuestra fuerza para el trabajo está oculta aún de nosotros mismos hasta que nos aventuramos a batallar las batallas del Señor o trepar las montañas de las dificultades. No conocemos cuán tierna es la compasión que tenemos hasta que intentamos enjugar las lágrimas de la viuda y suavizar la aflicción del huérfano. Frecuentemente, al intentar enseñar a otros, nos damos cuenta de que acrecentamos nuestra propia instrucción. ¡Oh, qué gratas lecciones hemos aprendido junto a la cama del enfermo! Fuimos a enseñar las Escrituras, pero volvimos avergonzados de que supiésemos tan poco de ellas. En nuestros tratos con los santos humildes, nos instruimos más perfectamente en la senda del Señor y llegamos a comprender más profundamente la divinidad. Así que el regar a otros nos hace humildes. Descubrimos cuánta gracia hay en el lugar donde no la hemos buscado y cuánto nos aventaja en conocimiento el santo humilde. Nuestro propio consuelo se acrecienta cuando trabajamos en favor de otros. Nos esforzamos en alentarlos y la consolación alegra nuestro corazón. Es como dos hombres que están en la nieve. Uno frota las piernas del otro para evitar que se muera, pero al obrar así hace que su propia sangre esté en circulación y salva la propia vida. La pobre viuda de Sarepta suplió con su escasa provisión las necesidades del profeta y desde aquel día no supo más lo que era necesidad. Dad y se os dará. Termina la cita. ¿Lo ves, hermano? ¿Lo ves, hermana? Dios espera que lo utilices haciendo que ambos sean beneficiados. Como buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que trabaja para otro y administra o ayuda a que eso avance. Y así dice 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Además, Pedro les dice a sus lectores que deben ocuparse en administrar fielmente la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios en todas sus formas. Y hay personas, eso es lo bueno que de la multiforme gracia de Dios, que viene de una manera para otra persona y viene por otra forma, con otro don para otra persona. Y así nosotros somos regados. ¿Cuántas excusas hemos escuchado? Ah, que los pastores, ah, que los diáconos, ah, que qué sé yo cuánto. Todo eso tiene su culpa y su responsabilidad. Pero a la hora del juicio, donde Dios va a preguntar por los dones desarrollados, es a ti. Y la excusa no debe ser, ni va a ser, ah, porque dijeron que era fulano el representante de eso. ¿No? Dios está esperando a ti. ¿Qué era lo que hiciste con eso? Por último, el objetivo final de tus dones. Versículo 11, parte final. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es la gloria de Dios. Y yo, como dije en la escuela dominical aquí, a veces nosotros no entendemos qué significa la gloria de Dios o glorificar a Dios.
Me gustó mucho lo que Piper muchas veces me quedó. Es bueno como alguna gente pone y te ilustran. Y entonces tú dices, oye, pero yo no lo había visto así tanto tiempo. Es que la fama de Dios sea extendida con lo que yo hago o con lo que yo digo. Dios no necesita más gloria, Él es glorioso. Pero en medio de las personas, cuando yo estoy haciéndolo para que su fama sea extendida, en medio de las personas que no lo conocen o que aún lo conocen, entonces estoy glorificando a Dios. Lo que Dios espera es que si aquí hay 30 personas, esas 30 personas, con sus dones y talentos, durante el servicio de ahora, pero acabándose el servicio de ahora, no estén pensando en que lo que tengo que planchar y mañana hay colegio y que sí, ok, que patín, sino en qué es lo que yo voy a hacer con mi don y mi talento. El ejercicio para la gloria de Dios. Es decir, que en pasajes tan grandes como Romanos 11, 33 al 36, nosotros vemos que porque de Él y por Él y para Él, oh profundidad de la sabiduría y la mente de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que recibiese? Porque de Él, por Él y para Él sean todas las cosas, a Él sea la gloria. A eso fue la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. El catecismo no fue la Iglesia Católica la primera que lo utilizó, fueron los cristianos para enseñar a los otros cómo debían hacerse en forma de preguntas y respuestas. Y el Catecismo Menor de Westminster decía, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin, la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. En todo lo que tú digas, en todo lo que tú hagas, en tus dones de habla, en tus talentos, en tu don de servicio, Dios lo que espera es que Él, la fama de Él, sea puesta en alto, sea extendido y sea magnificada por lo que tú estás haciendo. Como dice Kistemaker, Dios entonces provee abundantemente al obrero cristiano con la fuerza necesaria para llevar a cabo la tarea, dado que Dios cubre cada necesidad, su nombre recibe la alabanza en todas las cosas, pero esto se hace por medio de Jesucristo, como dice el pasaje. Pablo enseña esta doctrina en las siguientes palabras, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esta doxología es parte de nuestra herencia cristiana primitiva. Con alguna que otra variante aparece en todos los escritos neotestamentarios. ¿Se refiere a quién que reciba la gloria? ¿A Cristo o a Dios? Dice el pasaje. Esto no es difícil de determinar, dice Kistemaker, porque su antecedente inmediato es Jesucristo. El medio es Jesucristo. A Él pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Pero, aunque se le atribuya gloria y poder a Cristo o a Dios, no constituye un problema insuperable. Ambas interpretaciones son aceptables. Por otra parte, vemos que con esta redacción, Pedro conoce y reconoce a Jesucristo como Dios. Termina la cita. Lo que está diciendo es que en lo que tú hagas al finalizar este servicio, Cristo y la Trinidad tienen que recibir la gloria, tienen que la fama de ellos extenderse en lo que tú hagas. Igual tiene que ser hecho en tu mañana, en el laboratorio, en el colegio, en el trabajo, en la venta. La fama de Dios tiene que ser puesta en alto. Así que, con esas palabras de adoración al Cordero, como se leyó esta mañana en Apocalipsis 5, 9, 14. Yo quiero volver otra vez a ponerla. Yo lo tenía puesta y Gabriel es testigo que eso estaba puesto antes de que lo pusieran el mensaje esta mañana. Apocalipsis 5, 9, 14 es que la palabra dice que era que en todo sea Cristo glorificado. Todos nosotros vimos cuando el Cordero abrió, fue digno de abrir los sellos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y alabado sea Dios, la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes de los ancianos, su número, millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oye decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Él es el único. Cuando en un don tú quieres aparentar que fuiste tú el que te llevaste la gloria, fracasaste. Es el Cordero, es el único que tiene que recibir la gloria en lo que tú haces. Así que, a manera de aplicación, yo quiero dar 4 ideas para que pensemos. En primer lugar, da gracias por el don que tú has recibido. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:7, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O como dice Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es Dios quien tiene que recibir la gloria. Él fue que te dio ese don. Y si tú tienes algo de qué gloriarte, como dice, gloríate en Jesucristo. No tienes nada de qué gloriarte, sino en la cruz del Señor Jesucristo, donde el mundo te es crucificado a ti y tú al mundo. Así que lo que tienes que hacer es primero es dar gracias por el don o los dones que has recibido. En segundo lugar, tienes que pensar qué vas a hacer con tu don. ¿Cuánto tiempo durarás escondiéndolo, muchos de ustedes, tirándolo hacia afuera, cuando fue diseñado principalmente para el cuerpo de Cristo, aquí en Fundamento Bíblico? No, es que aquí no me dan espacio. ¿Sabe? Yo necesito una plataforma más grande para mis dones. Allá tú. El don fue para la iglesia. Te dieron una iglesia. Eso no significa que haya hombres dones que se extienda hacia otro lugar, pero después donde se reportan en la iglesia. Lamentablemente parecería que algunos lo que quieren es, no sé cómo le dicen, vitrina, foco, luz, no sé lo que ustedes quieren. Así se les olvida de quién es el don. Pero es que aquí no me toman en cuenta. Yo te respondo como lo que te dije ahorita. ¿Quién te distingue? Es por gracia. Ofrécelo al liderazgo de la iglesia. Ofrécete para los trabajos y utiliza los otros dones para trabajos conjuntos. Es para la gloria de Dios, no es para tu promoción. Como nosotros siempre lo hemos sabido, uno de los dones que yo pienso que creo que tengo es el de enseñanza. Yo no necesito este púlpito para hacerlo. Igual, creo que tengo algo de misericordia. No creo que necesite este púlpito tampoco para eso. Igual, cada uno de ustedes piensen lo que tienen. Y en base a eso poder desarrollarlo.
Nosotros hemos escuchado mucha gente que le dicen que son candil de la calle y oscuridad de la casa, donde debiera desarrollar tu área de dones y talentos en el fundamento bíblico. Tercero, examina tu desarrollo. ¿Qué haces en fidelidad para ser un vaso más limpio y útil? Porque dice la Biblia, le dijo Pablo a Timoteo, que para desarrollarse, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso útil, preparado para toda buena obra. O sea, si hay algunos que tienen buenos y excelentes dones, pero son o llaneros solitarios, rebeldes sin causa, ¿qué más le podemos de nombre? Entonces, yo siempre lo vuelvo a decir aquí, y me parece que algunos no me entienden. Yo prefiero una persona que haga lo que Dios quiera, que sea obediente al Señor. Y si, voy a poner aquí, para que nadie piense que sea él. Bueno, y si tenemos que, hermana Luz, gracias a Dios que no eres tú. Si tenemos que prescindir de limpieza y tener que cargarnos nosotros de la limpieza, nadie es imprescindible aquí. Ay, que si fulanado falta, perecito. No. El único que es imprescindible es Cristo. Así que si esa persona no está dando el fruto adecuado, es mejor. Porque hay que ser un vaso útil y limpio. Confiesa al Señor si hasta ahora lo has enterrado o mal utilizado, como en la parábola de los talentos, y desentiérralo, como dice el coro. Por último, renueva tu amor y fidelidad al dueño de los dones. Decídete trabajar junto a los que son como tú para gloria de Cristo. Christian Macker comenta, dentro de la iglesia nadie debe contentarse con una cosa y con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y el apoyo de tu hermano. Cada uno debe esforzarse por ser un buen administrador de los talentos que Dios le ha dado. Resumiendo, la iglesia es un verdadero depósito de dones y talentos, nunca bajo cerrojo, sino siempre abierta para el servicio. Eso debiera ser. Y gracias a Dios, tanto el pastor Castillo como cualquiera de los líderes, no hemos recibido para nada un rechazo a alguna persona que siga desarrollando sus dones y talentos y que tenga ideas para echar hacia adelante la obra aquí en Fundamento. Al contrario, siempre lo hemos auspiciado para que así sea. Por último, si tú no eres cristiano, tú tienes talentos. Dios te pedirá cuentas si no son usados para su gloria. ¿Por qué no ponerlos a sus pies? ¿No crees que ya está bueno de vivir en rebeldía de espaldas al que te creó y a quien le perteneces? Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero no tienes que terminar así. Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo a pagar el precio que merecían nuestros pecados, resucitó, está a la diestra del Padre para dar salvación a todo aquel que cree y se arrepiente. Y si tú crees, si con dolor depones tu orgullo y te arrojas a sus pies, clamando por misericordia, misericordia te será dada. Porque Él dijo, el que a mí viene, en ninguna manera lo echaré fuera. Corre hacia Cristo. ¿Qué esperas? Él te hará su hijo, perdonará todos tus pecados y te añadirá a su cuerpo, la iglesia, con dones y talentos diferentes. Dios tenga misericordia de ti. En el próximo mensaje veremos los dones ya desarrollados. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque qué éramos nosotros sino enemigos tuyos, ajenos de la vida tuya,
sin esperanza y sin ti en este mundo. Pero tú, que eres rico en misericordia, por tu gran amor con que nos amaste, aun estando nosotros en pecados, nos diste vida en Jesucristo y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos has resucitado y nos has puesto en lugares celestiales para mostrar las misericordias de la multiforme gracia tuya, dándonos dones y talentos para el desarrollo de tu obra. Oh Padre, ayúdanos a no enterrar nunca nuestros dones y talentos para tu gloria. Ayúdanos a pensar y meditar cuáles son ellos para poder desarrollarlos, para poder afinarlos, para poder combinarlos con otros hermanos y poder desarrollarlos para tu gloria. Te pedimos, oh Señor, en esta semana, que en medio de nuestros temores, de nuestras presiones, de nuestros dolores, que tu mano esté con nosotros, que nos libres del mal, que no nos dañe, y que sobre todo nos ayudes a poner en alto la fama, la honra y la gloria del que está sentado en el trono y del Cordero, por tu Santo Espíritu, que reciban toda la gloria. En el nombre de Jesús.